Buenas tardes, familia de Stairway Church. Bienvenidos a nuestra transmisión online. Bienvenidas a aquellas personas que tal vez se conectan con nosotros por primera vez. Hoy estamos contentos de poder llegar hasta tu hogar y de poder celebrar juntos el primer día de la semana y darle nuestra adoración a Dios. Podernos reunir por medio de esta plataforma para que juntos, como comunidad en Stairway, adoremos a Jesús. Y por qué no tengamos ese tiempo de familia, aprovechando que de alguna forma todavía estamos cumpliendo con el distanciamiento social. De verdad que nos hacen una falta tremenda las personas que estamos aquí, que nos podemos reunir cada semana para preparar este espacio, para llegar con una palabra de parte del cielo, lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Pero nos hace falta adorar juntos, nos hace falta recibirte aquí en este lugar. Pero sabemos que la iglesia continúa. La iglesia no es este lugar, la iglesia somos tú y yo. Y sabemos que desde el lugar donde tú estás cumpliendo con lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros como iglesia. Y hoy cerramos la serie Best Friend Forever, BFF. Hoy tenemos un tema muy especial y es el propósito por el cual Dios nos dio el regalo del Espíritu Santo. Es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, y fue por amor. Y quiero que me acompañes entonces a hacer una oración para que comencemos a través de la palabra a saber, a conocer, a llegar al entendimiento y al conocimiento de qué fue lo que Dios quiso hacer desde un principio con la humanidad entera. Así que, Padre, te damos gracias en esta tarde especial y bendigo cada vida, cada corazón, cada familia, cada persona que se conecta desde su lugar, su hogar, su lugar de trabajo, su dispositivo, y que juntos estamos adorándote, Señor, pero también juntos vamos a recibir dirección por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú direccionando, transformando, sanando, restaurando cada vida, cada corazón por medio de tu palabra y de lo que tú has puesto, Señor, en el mío. Sé tú y no yo. Transmite, Señor, conforme a tu Espíritu Santo quiera hacer la obra en cada uno de nosotros, y que nadie se quede sin saber, Señor, que tú eres el único Dios que puedes transformar este mundo. Te pedimos por todas las naciones de la tierra, por todas las naciones que hemos sido golpeadas por esta pandemia, pero en especial hoy oramos por todas aquellas personas, familias y aún estados de los Estados Unidos de Norteamérica que han sido golpeados por este huracán Laura. Padre, que tú seas llegando con ayuda y con todo lo necesario para suplir las necesidades de estas personas. Oramos por fortaleza, oramos por las familias también, que no solamente pueden haber perdido sus pertenencias o todo lo que ha arrasado este huracán, sino que de pronto ha sido un doble golpe, porque ya habían sido afectados en la vida de algún familiar por causa del coronavirus. Te pedimos que les fortalezcas de verdad, Señor, y que ellos puedan soportar, aceptar tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Quiero compartir hoy esta palabra que de verdad es del corazón de Dios, porque por amor fue que Dios nos dio a Jesús. Por amor es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Pero por amor, Dios también tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y por amor nos envió, igual que a Jesús, a la tierra
a cumplir con ese propósito. Así que yo le pido al Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, que sea dirigiéndote hoy para que tú puedas percibir y nuevamente visionar el propósito por el cual Dios te envió a la tierra. Es un propósito que por amor quiere tocar la vida de muchas personas y que por amor Dios quiere levantar tu vida de aquellos estados que has vivido o que hemos vivido desde mucho tiempo atrás, para que entonces, en base a su palabra, en base a quién es Dios, tú y yo, con la identidad de hijos, podamos estar firmes y poder hacer a un lado todo aquello que nos ha querido detener, todo aquello que nos ha querido poner por debajo, todo aquello que ha querido dañar nuestro corazón, todo aquello que ha querido dañar tu paz, todo aquello que ha querido dañar tu autoestima, todo aquello que te ha hecho sentir menos y que no tienes valor, todo aquel temor que ha llegado por cualquier situación en tu niñez, todo rechazo, todo abandono, todo dolor, todo aquello que aún las circunstancias quisieron poner en tu vida para que entonces tú perdieras tu norte, tu propósito. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que lo vas a volver a retomar. Así que Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios envió a Jesús para salvarnos, no para condenarnos. La semana anterior tocamos a profundidad el tema de la gracia, el regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros sus hijos, y que a través de la gracia Dios nos salva, pero también ese favor y esa gracia hacen que nosotros entonces podamos encontrarnos ante las situaciones y ante otros problemas hallando nuestro propósito. Así alguien determine algo diferente para ti, Dios te dará favor y gracia para que entonces puedas ver tu propósito. Entonces Dios envió a Jesús, pero dice que Dios amó al mundo. Por amor Él envió a Jesús. Por amor entonces nosotros tenemos el regalo de la vida eterna. Por amor entonces tú y yo, cuando muramos, vamos a encontrarnos con nuestro Padre en el cielo. Por amor aún Dios, cuando recibió a Jesús, no nos dejó solos. Por amor, cuando Jesús llegó a la diestra del Padre después de su muerte y su resurrección, y haber dejado testimonio y evidencia aquí en la tierra, dejó a su Santo Espíritu como nuestro mejor amigo para que nos acompañara, para que nos consolara, para que nos guiara en este tiempo y por el resto de nuestros días. ¿Cómo podemos tener evidencia de eso en la palabra? Romanos 5:5, y leo del verso 5b, la segunda parte. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, por amor, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es increíble que en la palabra recibamos testimonio de cada paso que Dios da para cada uno de sus hijos y para la humanidad entera, y es por amor. Por amor también nos regaló a su Espíritu Santo, para llenar nuestro corazón de su amor. ¿Por qué? Porque el ser humano ha confundido lo que realmente es el amor. Dios es amor, dice la palabra. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y Dios decidió amar a la humanidad a pesar de que la humanidad se apartó de Él, a pesar de que Adán y Eva desde un principio no recibieron todo lo que Dios les había dado, sino que fallaron e hicieron que la humanidad entera se apartara de Dios. A pesar de que la humanidad ha decidido caminar libremente sin Dios, Dios envió a Jesús para hacerse como uno de nosotros y hacernos entonces a nosotros como Él,
para que entonces por amor pudiéramos tener una relación con el Padre Celestial. Fue por eso que Dios entonces deposita a el Espíritu Santo dentro nuestro cuando creemos en Jesús, porque ahí está depositando su amor en nosotros. Esto te lo puedo explicar un poco. ¿Por qué? Porque los que somos padres entendemos un poco más del amor tan grande que le tenemos a nuestros hijos. A veces hay lugares donde nosotros no los vamos a poder acompañar. En este tiempo que tenemos que mandarlos tal vez a la escuela o en algún otro momento cuando ya nuestros hijos llegan a crecer y tienen que partir de casa, hay un momento dado donde los padres quisiéramos estar ahí en ese lugar, quisiéramos estarlos ayudando, quisiéramos estarle de alguna manera haciéndoles todo a ellos. Pero hay momentos donde tenemos que soltarlos. Y ahí es donde está el gran ejemplo de cómo Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, que es Dios mismo, a que viva dentro nuestro, para que entonces veamos que en la similitud del Padre natural, acompañando a aquel Hijo, aún donde no puede estar, donde no puede llegar, sino que el Hijo se tiene que defender solo, Dios sí está con nosotros. Dios sí, a través de su Espíritu Santo, nos consuela, nos acompaña y quiere ayudarnos. Dios no nos ha abandonado. Y en esta serie aprendimos de los beneficios, aprendimos de que el Espíritu Santo entonces nos da identidad de hijos. El Espíritu Santo nos ha dado herencia, nos ha dado victoria. El Espíritu Santo nos ha ayudado aún a conocer su poder, su unción, su autoridad para defendernos en medio de este mundo donde estamos encontrando que vivimos tantas cosas. El Espíritu Santo de Dios también nos ha dado una vida sobrenatural, para que en esa vida sobrenatural podamos ver los milagros, los prodigios y todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de ella. ¿Para qué? Para transformarnos no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Y asimismo, el Espíritu Santo entonces, por amor, nos muestra que Dios es nuestra única opción. En este momento que en el mundo entero estamos viviendo tantas cosas difíciles, nos damos cuenta que Dios es nuestra única opción. Hay algo que solamente Dios puede hacer por ti y por mí, que otras cosas no lo puede hacer, ni las cuentas llenas de dinero, aún ni la salud misma, porque hemos visto a través de esta pandemia que si llegáramos a perderla, no hay forma de poder seguir en la tierra si nos tocara por una enfermedad como el coronavirus. Algunos lo han vencido, pero otros no lo han podido vencer. Hay muchas cosas que entonces estamos claros que podríamos obtener por nuestros propios medios, pero es Dios el único que puede sustentarnos en medio de situaciones tan difíciles. Y es por amor entonces que quiero leer del libro de Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Todo este capítulo nos habla de lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Pero hace una similitud con el amor del hombre. ¿Por qué? Porque el amor del hombre en cierta forma tiene una medida. Si tú me das, yo te doy. O a veces te doy desinteresadamente, pero necesito tu amor también. Pero en este capítulo Dios nos muestra que podemos tener todos esos beneficios de los cuales hablamos en esta serie. Podemos tener los dones, los talentos, el propósito, la autoridad, la unción, el poder, la herencia, todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar. Pero nada de eso sirve si no hay amor. Dice que seríamos como un metal que resuena de una forma distorsionada. Si no hay amor, de nada sirve tenerlo todo. Si no hay amor, no hay forma de que puedas tener el dinero del mundo para suplir tus necesidades, porque sin el amor de Dios, la soledad te acabaría.
Si no hay amor, no podríamos sostener nuestras familias. Pero el único y verdadero amor, el que no rechaza, el que no es orgulloso, el que no se jacta, el que no tiene celos, el que no tiene envidia, es el amor de Dios, del cual a través de Jesús el Padre nos quiere dar. Primera de Corintios 13:13 entonces dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de las 3 es el amor. La mayor de las 3. Y me pregunto cuando leo este pasaje si está hablando de una virtud o de una cosa. Y no es así. Él está hablando de una persona. ¿Por qué? Porque la fe, la esperanza y el amor son Dios mismos. Es Jesucristo mismo. Es el único en el cual nosotros podemos entonces creer. Porque tú puedes creer en tu familia y en el amor de tu familia, pero tu familia un día no va a estar. Tú puedes creer en el amor que te profesan tu familia y tus amigos, pero tú sabes que algún día ellos te van a fallar. Tú puedes creer en que un día podrás cumplir con tus sueños, podrás viajar, podrás llegar a los lugares que soñaste, podrás proponerte hacer cosas, pero esas cosas se van a desaparecer, se van a desvanecer. El ejemplo más claro que tenemos donde podemos poner vana nuestra fe es el de los deportistas o el de algunos artistas. ¿Por qué? Porque los deportistas tienen una etapa productiva, una etapa en la cual ellos se pueden desenvolver y ser los mejores en ese mismo tiempo, pero cuando llega una edad, cuando llega un desgaste en su cuerpo, eso se desvanece. Es igual que la belleza. Cuando las mujeres ponen la identidad en su belleza, con los años y en la vejez se pueden dar cuenta que su identidad estaba basada en algo que se va a desvanecer. Y es algo en lo cual entonces no podemos poner nuestra fe. Pero hay una sola cosa que se ha sostenido de los tiempos antiguos, desde la eternidad, y en los tiempos de hoy y en los tiempos futuros, que es el amor de Dios y Jesucristo mismo, porque nuestra fe en Él hace entonces que no se pierda el verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Jesús, nuestra fe cimentada en Jesús nos da la esperanza. Por eso dice la fe, la esperanza. Porque aún tú puedes poner la esperanza en lo que sea. Es el mismo ejemplo anterior de cuando tú pones tu confianza en las personas, tu esperanza en tu dinero, tu esperanza en tu trabajo, tu esperanza en lo que tienes. Pero esa esperanza también se va a desvanecer. Pero la fe en Jesucristo y la esperanza en Él jamás se van a desvanecer, porque Jesucristo ha sido, está siendo y será siempre por los siglos y los siglos, dice su palabra, el mismo. Y su amor aún es mayor que los demás, porque su amor jamás se va a desvanecer. El Padre del cielo nos ama tal cual como somos y no nos niega su amor como un padre no le niega su amor a un hijo. Y a pesar de que su hijo falle, a pesar de que su hijo agarre un mal camino, el amor del Padre jamás estará ahí. El amor de Dios entonces es tan importante que lo entendamos el día de hoy, porque por ese amor, por amor a ti, por amor a la humanidad entera, Dios hizo algo tan maravilloso que fue regalarnos a su Espíritu Santo y en Él a Jesucristo para que cumpliera con una obra que nadie más pudo haber cumplido a cabalidad como lo hizo Jesús a través de la cruz. ¿Y a qué voy con esto? Que Jesús dejó una tarea. Jesús vino y cumplió su propósito. Pero Jesús, en un momento dado, cuando caminó después de 3 años y medio con sus discípulos, cuando ya sabía que Él iba a morir, Él le dijo a sus discípulos: bueno, les conviene ahora que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no les voy a poder dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá para darles consuelo, para ser su guía, para ser su abogado. Y tranquilos, yo no voy a estar con ustedes, pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Y yo no voy a poder cumplir en persona el propósito en ustedes, pero como Dios dejó ahora al Espíritu Santo con ustedes, Él les va a mostrar quién soy yo, Jesucristo, quién es el Padre y qué puede hacer Él en sus vidas. Así que Jesús entonces
pasa esa muerte de cruz. Y después de resucitar, Él se aparece a sus discípulos. Y a las primeras personas que se le aparece es a unas mujeres, y Él les manda entonces a decir con estas mujeres que eran las Marías, a avisarle a los discípulos que Él había resucitado y que se encontraban en el monte de Galilea. Y entonces llega en ese momento los discípulos, los 11 discípulos, y dice que estaban confundidos, pero llegaron a adorarle. Pero entonces Jesús se acercó, verso 18, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó, escucha bien, Jesús se acercó. Él había muerto, pero había resucitado. Pero había una confusión porque algunos creían si había o no había resucitado. No todo el mundo lo había visto. Él había desaparecido de la tumba. Y entonces, ¿qué harías tú si te dicen que la persona que amas, tu maestro, tu líder, algunos, tomemos el ejemplo, nuestros padres, resucitan? Yo no aguantaría, sino que yo saldría corriendo y en el lugar donde me digan que me lo encuentro, ahí mismo me le voy a lanzar encima a Jesús, me le lanzo encima a mi papá, a mi líder, al que sea, y digo, no puede ser, sí, no lo creo, es increíble, pero yo me lanzo y lo abrazo. Pero en ese momento ellos estaban tan confundidos y dice que Jesús fue el que se les acercó. Y les dice a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro de esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús se acerca. Jesús, con un corazón paternal, por amor, se acerca al que está confundido, al que no cree, al que no sabe si realmente es Él o es un fantasma. Jesús entonces rompe el paradigma y Él es el que se acerca. Importante entender eso. Y en ese momento Jesús les dice, bueno, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenlos a que guarden todas las cosas que yo los he mandado, y yo estoy con ustedes siempre y hasta el fin de los tiempos. Y como diría un dominicano, y pienso que así muchos de sus discípulos le preguntaron a Jesús, pero ven acá. O sea, tú te mueres, vences la cruz, resucitas, ahora vienes y te nos apareces. Y en vez de resolver este problemita, nos estás diciendo a nosotros que tú tienes autoridad, que tú tienes poder, pero nos mandas a nosotros a que cumplamos con algo que no sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos caminado 3 años y medio contigo. Te vimos hacer milagros, te vimos hacer prodigios, te vimos hacer sanidades. Nos enseñaste tantas cosas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a lograr? En ellos había incertidumbre. En ellos había confusión. En ellos había temor. ¿Y por qué te estoy haciendo toda esta historia? Porque es algo que yo me imagino que ellos hicieron. Obvio, no es exactamente las palabras que yo estoy usando en este momento, pero te estoy pintando un panorama. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando Jesucristo muere, Pedro, después de haberlo negado 3 veces, se va aburrido, se va decepcionado, se va temeroso de que lo maten, porque señalaban que él andaba con Jesús y por eso lo niega. Y ese mismo Pedro, al cual en la Biblia Jesús dice que le había dado las llaves del reino de los cielos y que le había dicho que de alguna manera le iba a ayudar a edificar
la iglesia, ese mismo Pedro se devuelve a ser pescador. Cuando 3 años y medio atrás había dejado su trabajo porque Jesús le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, y vuelve a su trabajo anterior. Es importante entonces ver qué panorama puede haber ocurrido en ese momento con los discípulos, porque en esa incertidumbre entre ellos mismos, empezar a escoger quién era el líder, quién iba a hacer una tarea, cómo lo iban a hacer, qué fue lo que nos enseñó Jesús. Y creo que muchos nos encontramos hoy en día así. Pero en ese momento ellos no se acordaron de todos los milagros. En ese momento que Jesús los manda a bautizar a las personas, a enseñarle, a darle las buenas noticias, ellos no se acordaron de los milagros, de los prodigios, de las grandes cosas, de las multitudes que vivían con Jesús. Esa incertidumbre los estaba haciendo era pensar qué vamos a hacer. Pero te digo, por amor Jesús resucitó, por amor se devolvió, por amor se acercó, por amor los buscó y por amor les comenzó nuevamente a enseñar y a recordar lo que en 3 años y medio Él había hecho con ellos. Sí, porque esa no fue la primera aparición. Hay otra aparición más. Está en Juan 20:20. Dice: una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Este es el preciso momento donde aquel discípulo que se llamaba Tomás entra, que no creía y que había dicho: hasta que yo no toque las llagas de Jesús no creo. Y es al que Jesús le dice: bueno, pon tu mano en mi costado, pon tu mano donde estaban los clavos. Y ahí fue que Tomás creyó. Pero en ese momento miren lo que pasa. Dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí a cumplir estos 3 años y medio con ustedes y hacer todo lo que vieron hacer, a morir y a resucitar, así yo los envío a ustedes. Por eso les dije en la primera aparición que vayan ustedes, que hagan discípulos, que los bauticen. Pero entonces ustedes están asustados y yo ahora les digo, a través de un soplo, reciban al Espíritu Santo. Y me imagino que ellos se quedaron impactados. ¿Qué quieres decir con esto? Y me imagino que la conversación fue: bueno, recuerdan que antes de que la gente me conociera, que antes de que la gente dijera que yo era el Hijo de Dios, Juan el Bautista estaba bautizando y él decía: de mí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si recuerdan que entonces un día Juan me bautizó, y el día que me bautizó vino sobre mí la paloma en forma del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo la paloma en forma del Espíritu Santo? ¿O qué dijo el Espíritu Santo en forma de paloma? Dijo: este es mi Hijo al cual yo amo y en el cual yo me complazco. No sé si lo notaron, pero desde ese día, entonces yo comencé a predicar. Pero quiero contarles una historia. Antes de que pasara ese día, donde empezamos a caminar juntos y empezamos a ver milagros y prodigios, pasó un día donde tuve que ir al desierto. Y por más de 40 días pasé ayunando. Pero el Espíritu Santo fue el que me llevó a mí al desierto. Y ahí en el desierto pude romper con toda tentación, pude romper con muchas cosas que el enemigo, el diablo quería tocar de mí, como la identidad, como la autoridad, como el propósito. Y ahí en ayunas yo lo vencí. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me formó. Ahí fue donde el Espíritu Santo sopló sobre mí el propósito por el cual ustedes me conocieron. Y entonces yo ahora vine a cumplirlo y morí y resucité. Entonces, a través de ese evento, quiero que ustedes sepan que ahora quiero que tengan mi paz, porque soy el príncipe de paz, y soplo
para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Hoy en día, eso es como si tú y yo, cuando alguien nos habló de Jesús, aceptamos recibirlo a través de una oración y le decimos: Jesús, cambia mi vida. Inmediatamente Jesús sopla sobre nosotros y recibimos al Espíritu Santo. Pero tenemos que pasar un tiempo de madurez. Tenemos que pasar un tiempo de preparación. Tenemos que pasar un tiempo de transformación, de libertad, de apartarnos de una vida pasada, de una vida antigua a una vida sobrenatural que se vive con el Espíritu Santo. Tenemos que pasar por un tiempo donde tenemos una relación con nuestro mejor amigo y nos convertimos en esos mejores amigos, para entonces yo conocer de mi mejor amigo muchas cosas que él quiere que yo sepa a través de su palabra, y que entonces mi mejor amigo ponga todo lo que tiene que poner: identidad, herencia, victoria, autoridad, unción, poder, dones, fruto, talento, etcétera, 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 para yo convencerme de que realmente Él tiene un propósito en mí. Y entonces, ¿qué pasa después de recibir al Espíritu Santo? Otra aparición más de Jesús. Ya Jesús resucitado. Jesús había muerto. Estas son apariciones después de haber resucitado. Por amor, vuelve y se las aparece una vez más. Hechos 1:4. Ya estaba a punto de ascender al cielo. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Qué les había prometido? El Espíritu Santo. Pero ya Jesús había soplado sobre ellos. Ya lo habían recibido. Lo que pasa es que ellos no sabían que lo tenían adentro. Y eso es lo que los hijos de Dios muchas veces no entendemos, que por amor el Espíritu Santo ya no vive alrededor nuestro, ahorita vive dentro de nosotros. Y entonces Jesús le dice: no se vayan hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, en unos poquitos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió en esos días? Que Jesús entonces ahí mismo en el verso 8 le ratifica: porque tendrán poder, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes con poder, y ustedes con ese poder me serán testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra, le dice Jesús. Pero ¿cuándo pasa eso? El día de Pentecostés. Cuando dice que estaban celebrando Pentecostés y sobre una multitud vino el Espíritu Santo en lenguas de fuego, en diferentes lenguas que ellos hablaban. Dice que más de 3,000 personas, cuando Pedro predicaba, se estaban convirtiendo, estaban creyendo en Jesús. Entonces fue impresionante. Y ahí es que Jesús se va y asciende al cielo. ¿Por qué toda esta historia? Porque todo esto Jesús lo hizo por amor, pero paso a paso Él tiene que aparecerse después de resucitar, para hacerles ver a ellos que los 3 años y medio anteriores no habían sido una pérdida, que el haber caminado y haber visto todo lo que habían visto con Jesús y todo lo que habían vivido con Jesús no era en vano, y que ahora ellos estaban recibiendo de parte de Dios no solamente el que el Espíritu Santo viviera dentro de ellos y los guiara y los consolara, sino que el poder del Espíritu Santo, por los años vividos, por la madurez que estaban obteniendo y por la seguridad de que el Hijo de Dios había vencido la muerte y había resucitado, entonces ahora ellos iban a continuar con el legado, con la tarea que Jesús había comenzado. Es increíble entonces ver hoy una humanidad llena de cosas impresionantes, disfuncionales, familias viviendo cosas difíciles. Hoy vemos como la pedofilia, como la trata de blancas, de niños, como las mentes están pervertidas y quieren dañar el corazón de nuestros hijos, cómo pasan cosas en familias tan cercanas y hay abusos y hay muertes y hay suicidios, y cómo aún el mundo, por poder y por querer
tener conveniencia y poder sobre ciertas cosas, quieren dañar los principios y los valores y la base de lo que la palabra de Dios dice para la familia. Cómo quieren enseñarle desde temprana edad a nuestros hijos cómo vivir y cómo ver cómo se forma una familia de la forma en que no debe ser. Cómo quieren decirle a nuestros hijos que pueden crecer con aquellas cosas que la palabra condena y que no se puede hacer de esa forma. Y cómo quieren convencernos a nosotros los padres que entonces aceptemos que nuestros hijos puedan hacer lo que se les da la gana sin poner en ellos unos valores, unos principios y una educación. ¿Cómo quieren entonces en las escuelas poner principios y preceptos que no son basados en la palabra de Dios para así formarlos y que ni siquiera lleguen a una etapa adulta, sino que desde niños o en su juventud se desvíen, se descarríen y entonces no encuentren su propósito más adelante, porque tal vez ahí en etapas tempranas de su vida van a querer suicidarse porque no encuentran un propósito, sino que encuentran un vacío? Por amor fue que Jesús hizo lo que hizo, y por amor es que Jesús nos dejó su Santo Espíritu para guiarnos y para que entonces el poder que actuaba en Él ahora actúe en nosotros, y nosotros, cimentados, basados, enseñados, instruidos en esta palabra de Dios, tomemos ese poder, tomemos esa batuta y nos paremos por la familia, nos paremos por las esposas, por los hijos, por la gente alrededor, por las personas de nuestro trabajo, por nuestros amigos, y digamos realmente qué es lo que Dios quiere hacer en la sociedad, en la comunidad, y hacer un cambio en este mundo que ahora lo vemos tan pervertido y tan lleno de tantas cosas por conveniencia y por poder, y cambiando los principios por los cuales otras generaciones anteriores sí nos levantamos y luchamos, y ahora hay unos jóvenes que no saben ni para dónde van y aceptan todo lo que les presentan por delante. ¿Y cómo sustenta usted en la palabra de Dios que esos discípulos sí hicieron lo que dijeron? Bueno, lee el libro de los Hechos. Ahí dice cómo Pedro y cómo Juan se levantaron a predicar y a hacer milagros inmediatamente, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que tenían, pero cuando se dieron cuenta que Jesús les vino a recordar lo que tenían adentro y el poder que venía sobre ellos, se dieron cuenta que Jesús sí era un humano, 100% humano, pero que cuando resucitó era 100% Dios, y entonces pudo cumplir con lo que dijo, y ahora ellos podían hacer lo mismo. Tú y yo hoy en día podemos hacer lo mismo que Jesús hizo, porque Él le dijo a sus discípulos: mayores cosas que yo hice, mayores cosas que las que yo hice, ustedes las van a hacer, ustedes las van a poder hacer. Si tú crees que tú puedes hacer mayores cosas que las de Jesús, lo dice la Biblia, lo tienes que creer, porque sé que en tu familia Dios puede hacer mayores cosas si tú te paras a orar, si tú te paras a leer la palabra, si tú te paras a decretar, si tú te paras a profetizar, si tú te paras a decirle a tus hijos que ellos jamás se van a salir del camino de Dios, que ellos van a crecer amando a Dios, que ellos van a crecer con principios, con valores, que ellos pueden lograrlo, que ellos van a ser personas de propósito, que ellos van a ser agentes de cambio para el mundo, que ellos van a lograr cosas que jamás se imaginaron que fueran a lograr, para bien y no para mal ni destrucción de nadie, sino para glorificar a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 29, está una historia, la historia de Felipe. Felipe es uno de estos discípulos que vio caminar a Jesús y hacer milagros, y fue uno entonces delegado a los discípulos o a los apóstoles y formado y se grabó muy claro lo que dice Mateo 28, 18: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se lo aprendió así, de memoria, porque se acordó que cuando Jesús resucitó y por primera vez fue a ver a los discípulos, dice que Jesús se acercó. Y entonces, en un momento dado, un ángel se le aparece a Felipe y le dice: vete por el camino y te encontrarás a un eunuco. El eunuco
era un eunuco etíope de Etiopía. Y este eunuco etíope era el encargado de las finanzas de la reina Candace de Etiopía. Pero dice que ese eunuco venía a Jerusalén a adorar. O sea que era una persona de esas que de pronto no creen mucho en Dios por su cultura, pero ya estaban recibiendo algo de parte de Dios. Y entonces venía a Jerusalén a adorar. Y este eunuco, ¿qué es? Es una persona que es privada de sus genitales y que cuida a la reina o a las doncellas de los reyes, para que el privado de sus genitales no pueda caer en la tentación de tener gusto o de pronto llegar a tocar o a violar a una de sus doncellas, o a las doncellas del rey. Pero miren lo que le pasa a Felipe. Verso 29, capítulo 8. El Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo le habló. Felipe ya tenía una relación con su mejor amigo. Felipe escuchaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Felipe. Felipe quería complacer a Dios y guardar lo que Dios le decía. Y el Espíritu Santo le dice: acércate y camina junto al carruaje. Como algunos, ¿no? El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Pero ¿para qué yo voy a acercarme y para qué yo voy a caminar? No, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acerca, camina junto al carruaje y espera que el Espíritu Santo le dé la siguiente dirección. Verso 30. Felipe se acercó corriendo. ¿Cómo se acercó? Corriendo. ¿Y qué hizo corriendo? Acercarse. Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. O sea, el etíope estaba leyendo la palabra de Dios en el libro de Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiende lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues fue su vida quitada de la tierra. Ese es Jesús. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Este muchacho le dice: ¿está hablando de sí mismo el profeta? Y Felipe le dice: no te confundas. Él está profetizando desde años anteriores lo que acaba de pasar con Jesús de Nazaret, que siendo Dios murió por la humanidad, fue crucificado, pero resucitó. Y esa es una gran noticia. Y Él resucitó para que tú tengas vida eterna, para que cuando mueras puedas ir al cielo. Increíble, pero el eunuco recibió eso que Felipe le estaba diciendo. Verso 36. Y siguieron en el carruaje, ¿no? Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, este hombre etíope ya sabía lo que decía la Biblia, ya había escuchado todo lo que pasaba y todo lo que hacía Jesús. Pero Felipe, que era el mejor amigo con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, igual que tú y yo, estaba listo a cumplir con el mandato que Jesús les había dado a los discípulos. Y Felipe escucha que el Espíritu Santo lo manda y él va y se acerca por amor. ¿Por amor a quién? Digo yo. Por amor a Dios mismo. Pero ¿por qué?
Porque el amor de Dios, porque Dios es amor, estaba metido en él, que es el Espíritu Santo, su mejor amigo. Tú y yo no podemos amar a la humanidad si no tenemos al Espíritu Santo. Tú y yo amamos a la humanidad humanamente, la amamos con condiciones, pero cuando nos fallan y cuando nos traicionan y cuando hablan mal de nosotros y cuando nos calumnian y cuando nos hacen daño, tú y yo amamos a la humanidad, tú y yo cortamos los servicios. Pero aquí Felipe estaba demostrando que no era de judíos, ni de preferidos, ni de escogidos. Felipe simplemente había visto a este hombre como uno más que Dios quería salvar, y había entendido por qué Jesús entonces había dicho cuando resucitó que todos los demás, ahorita tú y yo que somos discípulos, tenemos que ir, tenemos que bautizar, tenemos que enseñar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que agarrar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos y hablarles de Jesús, porque ahora más que nunca el mundo necesita de Dios, porque vivimos tiempos difíciles y determinantes, y es necesario que amemos, porque por amor Dios nos dejó todos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque amar es urgente e importante, porque en este momento mucha gente se está perdiendo, estamos perdiendo a mucha gente y no sabemos qué va a ser de ellos. Si algún día nos los vamos a encontrar en el cielo, sí o no. Si ellos van a tener vida eterna, sí o no. Y son tiempos importantes, son tiempos determinantes. Pero hay gente que no ama a Dios. Y nadie puede amar a Dios si no recibe a Jesús. Porque cuando recibe a Jesús, Jesús entra en nosotros con su Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos amar a Dios. Tú puedes ver el bebé de tu hermana o de tu hermano como tu sobrino. Y muchos vemos a nuestros sobrinos cuando no tenemos hijos, y vemos a los sobrinos y los amamos como si fueran nuestros hijos. Pero no solamente, hasta que nacen nuestros hijos entendemos que el amor del sobrino no se compara al de nuestro propio hijo. Amo a mis sobrinos, pero el amor que le tengo a mi hijo es un amor incalculable. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, que Dios hizo una humanidad para que esa humanidad fueran sus hijos, y que su amor por la humanidad es incalculable, y que el amor incalculable de Jesús por nosotros hace que tengamos una relación con el Dios Padre, y que no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Pero vemos tanta gente que está pensando en sí misma, que es tan egoísta, porque no piensa ahora sino en cubrirse y en protegerse de la pandemia ellos. Y no hacen nada por su propia familia. Por su propia familia. Tengo a un tío en Colombia de 91 años pasando tiempos difíciles, afectado en su salud, no por el coronavirus. Y mi tía de 88 años lo llevó a su casa para cuidarlo. Pero allá están estrictos con el distanciamiento social, y mi padre está desesperado por ir a ayudar y ser el enfermero de ellos, porque mi padre tiene 77, pero también ha sido afectado por otras cosas en su vida. Él tuvo un cáncer. Y veo el amor de mi padre por querer ir a suplir algo que de pronto él ya no puede hacerlo, y lo puede hacer un enfermero, esto y lo otro, pero la familia no se puede acercar porque allá están estrictos con todo esto. ¿A qué voy con esto? Que ahí se manifiesta el amor, pero ese es el amor que Dios quiere manifestar, no solamente para nuestra familia, sino para una humanidad entera. Nosotros aquí en Stairway, gracias a Dios, hemos podido traer algunas cosas de comida para la comunidad y repartir mercados y todo. Y una de estas que hemos compartido con la comunidad en esta semana, repartimos unas cajas donde estaban dotadas de leche, de jugos, de pollo, de queso, bueno, en fin. Y eso es para todo el mundo, el que crea, el que no crea en Dios, el que
podamos tocar la vida de cualquier persona, porque es un regalo de Dios y por amor lo hacemos. Pero recibimos la visita de alguien que no conocíamos y queríamos hacerle algunas preguntas y se nota que no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Y mi esposa le entrega la caja con la comida y le dice: ¿nos permites que hagamos una oración por ti? Y se disgustó y se puso mal. Ella vino fue por la comida. Pero no importa, nosotros la amamos y le entregamos la comida porque la comida es para todos. Pero ¿a qué voy yo con eso? Que la tristeza nuestra es saber que ella tiene personas alrededor que no le han hablado de qué es el amor de Dios, o ha recibido tanto daño en su vida que no ha podido conocer el amor de Dios. Y es personas que buscan su beneficio propio. Ahora, toda esta enseñanza por amor es para que entiendas que todos los beneficios del Espíritu Santo y de tener al mejor amigo en tu vida, de que te dé dones, de que te dé talentos, de que te dé fruto, de que cumpla tus sueños, no son para ti, es para una humanidad. No podemos perder más gente que se vayan de este mundo sin conocer a Jesús. Es tiempo de que hablemos de Jesús. Es tiempo de que hablemos del Espíritu Santo. Los tiempos son difíciles y es urgente amar a la gente. Es urgente, es importante amar a la gente. ¿Y qué si de pronto no me preocupo de la gente? Bueno, hay un mandamiento en la Biblia, Juan 15, 9, 13. Esto es un mandamiento, pero es una promesa que yo te voy a dejar, porque si tú quieres romper con estados de soledad, de envidia, de celos, de contienda, de que el uno tiene, que el otro no tiene, todo lo que este mundo quiere guardar, si tú quieres romper con todo eso, solamente ve, enseña, habla de la buena noticia y bautiza a la gente si ya ha sido bautizado. Juan 15, 9 al 13 dice: yo los he amado a ustedes. Ven, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Jesús hablando de su propio amor, por amor. Y Jesús les dice: permanezcan en mi amor. Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan en mi amor. Y me imagino que la pregunta es: ¿y cómo permanecemos en tu amor, Jesús? Verso 10, ahí responde: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Y así es, desbordarán de gozo. Hay gente que no tiene gozo o no puede desbordar el gozo en ellos porque son egoístas y buscan su propio beneficio y no tienen a Jesús y no guardan los mandamientos, sino que quieren hacer todo lo que el mundo le quiere ofrecer. Pero no es tiempo de perderlo. Es tiempo determinante y la urgencia de dar amor, porque estamos en tiempos difíciles, en los últimos tiempos, y las cosas, el mundo no se va a acabar ya. Y esta pandemia se va a ir. El otro año tal vez se disperse del todo, ya no la veamos más. Pero vienen tiempos difíciles, tiempos de economía, tiempos donde vamos a ver cambios en el comercio, cambios en las familias, tiempos donde se van a levantar gente que quieran arremeter ya no solamente contra el gobierno, sino contra los principios que tenemos en la familia, en las escuelas, ideologías, cosas fuertes, y nos vamos a tener que ver enfrentados a todo eso, y necesitamos el amor de Dios para poderlo contrarrestar. Verso 11: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Pero es que aquel me hizo daño, aquel me traicionó. No importa, perdona y ámalo. Nadie te está diciendo que te vuelvas a juntar con él, pero de corazón perdona y ámalo. Sí, no te vuelvas a ver con él si no se puede, si no se restaura la relación, pero perdona y ámalo. Así haya hablado mentiras, así ya te haya calumniado, así haya inventado cuentos de ti, perdona y ámalo. No hay un amor más grande que dar la vida. Verso 13: no hay un amor tan grande que dar la vida por los amigos. Por amor Jesús dio la vida por sus discípulos.
por la humanidad entera, por ti y por mí. Pero Jesús formó a alguien para que esas personas nos formaran a nosotros. Ahora nosotros, hijos y discípulos, necesitamos entonces, por amor, ir a dar la vida por nuestros amigos. ¿Cuál es el error que hemos cometido en la iglesia? Los líderes, los pastores, los mentores, como lo quiera llamar, que hemos pensado que somos los encargados de salvar a la humanidad entera, y ya alguien murió y resucitó para salvar a la humanidad entera. Tú y yo solamente somos mensajeros que tenemos que ir a amar a nuestros amigos. ¿Por qué a los amigos? Porque tú y yo no llegamos a todos los círculos. Preocúpate por tu círculo, por tu familia directa, por el resto de tu familia, por lo de tu trabajo, por tus vecinos. Pero ve y háblale a la gente. Espera que el Espíritu Santo te diga: acércate, háblale. Pero no es tiempo para perder, porque por amor te vas a ganar el corazón de uno de ellos, para que sea uno más, que adore a Jesús, pero para que sea uno más, que si Dios no lo quiera, muere a causa de otra pandemia o de un accidente o lo que sea, va a llegar al cielo a encontrarse con nuestro Padre del cielo. Padre, yo te doy gracias por cada persona conectada, pero te doy gracias, Señor, por cada persona que tal vez nunca ha escuchado tu mensaje y hoy dice: yo quiero por amor tener al Espíritu Santo y amar a Dios y ser usado por Dios para también traer cambio a la humanidad. Pues yo quiero decirte ahí donde estás, que si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, que si no has conocido el tener una relación con el Espíritu Santo, que viva dentro de ti, que te guíe y que te sane y que te restaure de todas las cosas que hayas pasado, este es el día, este es el momento. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, y si puedes levantar tus manos, levántalas y dile: Padre del cielo, yo reconozco que he caminado lejos de ti y ahora yo quiero acercarme para abrirte mi corazón. Entra en él, Señor Jesús, entra como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Gracias porque tu sangre en la cruz me limpia ahora. Y gracias porque hoy sé que me está recibiendo como un hijo. Haz de mí, Jesús, la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias porque me das el regalo maravilloso de que tu Espíritu Santo viva dentro de mí. Espíritu Santo de Dios,